En este vídeo vamos a echarle un vistazo a 10 ofertas perfectas para jugar en tu Steam Deck o en cualquier handheld PC durante tiempo limitado, así que échale un vistazo a los links de la descripción o en el comentario fijado porque te los voy a poner ahí uno por uno y aquí te los voy a explicar en vídeo. Y decirte que este vídeo está patrocinado por Instant Gaming, una tienda de claves de juego barata que la verdad es la que yo suelo utilizar para comprar las últimas novedades, y aquí vamos a ver 10 juegazos que están a ofertas brutales en Instant Gaming. Obviamente todas las ofertas que te voy a enseñar son claves de Steam y funcionan perfectamente en la pequeña de Valve y obviamente en cualquier otra handheld PC. Yo que sé, si tienes una Asus ROG Xbox Sal y Blanca también, que tienes la X también, que tienes la Lenovo Legion Go 1, la Lenovo Legion Go 2, la S, etcétera, también van a funcionar perfectamente tanto en Windows como en Linux. Así que nada, venga, vamos a echarle un vistazo. Y si os parece, vamos a salir con uno de los juegos que ahora mismo lo está rompiendo bastante. Es decir, es más, hoy es 6 de agosto, bueno, hoy es 7 de agosto cuando lo estoy grabando y este juego salió ayer y está a ofertaza. Uy, que se me ha ido. Está a ofertaza. Este Restory Chill Electronic Repairs es un juego que yo jugué durante un Next Fest de hace tiempo. Después mi pareja también volvió a jugar la demo y la verdad es que sobre todo mi pareja, pero yo también me quedé encantado y la verdad es que lo tengo ultra pendiente. Y ahora que lo he visto que de salida lo tenían a precio verdaderamente de vergüenza, pues yo digo, yo qué sé, esto es increíble. Yo lo jugué en Steam Deck OLED, mi pareja en Lenovo Legion Go S, los dos con SteamOS, así que te digo, he mirado por internet de todas maneras en ProtonDB si funcionaba y tal, pero la demo funcionaba a la mil maravillas, así que tampoco te tengo que decir demasiado, ¿no? Para los que no sepáis de qué va este juego, yo recomiendo jugar la demo, que creo que todavía está disponible, ¿no? Pero para los que no sepáis de qué va este juego, básicamente va de reparar consolas antiguas, lo cual con un estilo artístico bastante loco, o sea, combina este 2D para los personajes, 3D, tiene su propia historia, en fin, me parece bastante guay. Obviamente no tienen los certificados para poder poner las marcas reales, pero bueno, todo el mundo ve que esto es este Pokia es un Nokia 3310, esta PMP es una PSP, además por dentro bastante realista. Me ha estado haciendo muchísima gracia porque el caso de la PSP era bastante curioso porque también tenía, creo que era desmontaje del, ¿cómo se llama?, de la setita y tal, que era algo bastante famoso en la época, si os lo recordáis. Yo es que la PSP la abrí tantas veces para limpiarle la setita por dentro, porque si no me hacía una cosa rarísima el tema, que era una verdadera barbaridad. Pero bueno, ahí tenemos un poco la cosa. Me ha parecido bastante chulo, así que nada, aquí lo tenéis a precio verdaderamente de vergüenza. Así que ya sabéis, todos los juegos estos, link en la descripción en el comentario fijado. Si compráis a través de mi link, yo me llevo un porcentaje y estaré ayudando un montón a la creación de contenido en este canal. Vamos a irnos con otro. Este es más, pone que lo compré hace un mes porque te lo compré por aquí. Tenemos este A Little to the Left, que yo sé que muchos de vosotros no lo vais a conocer, muchos de vosotros me vais a decir, Rafa, ¿esto de qué va? Esto es droga hecha a videojuegos, básicamente. ¿De qué va el juego? El juego básicamente va bueno, no va de todo esto, va de esto, de hacer minijuegos y mini puzzles, uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Es una verdadera barbaridad. No es un título que yo te recomiendo que te compres al nivel de me voy a echar 4 horas seguidas jugando. Me parecería una locura. Pero sinceramente este es el juego que te recomiendo tener para jugar, yo que sé, 5 minutos antes de relajación, antes de irte a la cama o lo que sea, o tienes 10 minutitos para jugar. Este juego es increíblemente bueno, una cosa increíble, muy bonito. Y sinceramente este sí que parece que no, pero este para mí es un imprescindible para una handheld PC. Link en la descripción y comentario fijados, sobre todo si te gustan los juegos de puzzle, de acertijo o de minijuego. Pero te digo que es muy sencillito, incluso te digo, si te quedas atascado en algo, te dan pistas, o sea, prácticamente si quieres hasta te hacen el juego entero si es que te desesperas mucho, así que tú no te preocupes. La verdad, un juego casi infinito porque tiene, yo no sé, tiene la historia principal y después un montón de desafíos externos que son más minijuegos, por lo tanto casi un juego infinito, ¿no? Así que te digo, si no lo conocías, si no sabías que existía, no estaba en tu radar, píllalo porque creo que no te va a decepcionar. Nos vamos a ir a un giro de los acontecimientos que no me esperaba que yo iba a sacar en este canal, pero que tenía ganas de sacarlo. ¿Y por qué?
Vamos a ver, esto es Final Fantasy XIII. Final Fantasy XIII, yo tengo una relación de amor-odio con este juego porque tuve que cubrirlo para una radio local en Sevilla, ¿no? Para poder hablar de él y hacer la review del título y tal. Hace ya más años que toda la vida. Versión, nunca más... Jugué la versión de 360, pero a mitad del juego me la cambié con mi cuñado por la versión de PlayStation 3 porque me alteraba el tema de los pelos, de los pocos juegos que merecía más la pena jugarlo en PlayStation 3 que en Xbox 360 en la época, en fin, cosas de la vida. Y sinceramente es un juego que yo he vuelto a estar viendo, he estado viendo cómo se ve, cómo tal, cómo incluso aquí no le están haciendo justicia, pero he estado viendo cómo... Y también veo que este juego a lo mejor lo condenamos antes de lo que deberíamos haberlo condenado y creo que es un muy buen juego. Así que te digo, tengo ganas de volverlo a jugar, funciona perfectamente dentro de Steam Deck, me lo he encontrado aquí a precio de vergüenza y he dicho, joder, a lo mejor alguno de vosotros también se quedó con la espinita clavada y deberíais de darle un tiento, ¿no? Como yo. Vámonos a ir a otro que me he encontrado hace relativamente poco. Esto es un juego que me han recomendado un montón. Funciona en Steam Deck, lo he mirado en ProtonDB. Y este es uno de esos juegos que me han recomendado un montón. Este Remember Me está a precio de vergüenza, de vergüencísima en Instant Gaming para Steam. Y sinceramente es un juego... ¿cómo se llama? De acción y tal, un rollo cyberpunk o ciencia ficción un poco dura. Y sinceramente, la típica aventura que yo personalmente me la como entera y me parece algo maravilloso, ¿no? O sea, te digo, tengo ganas de darle un vistacito. Lo que pasa es que ahora tengo una acumulación de títulos con el tema de la Steam Machine, que estoy probando uno tras otro. Es que todos los días estoy echando, te digo, hacía tiempo que yo no jugaba tanto. Simplemente por el tema para poder hablar y para poder hacer el análisis de la Steam Machine. Pero te digo, tengo ahí una acumulación de juegos super triple A de los últimos años y tal, para ponerla a la máxima de las, ¿cómo se llama? A poderla comprometer, ¿no? Porque al fin y al cabo para eso te compras una máquina así. Pero te digo, este título me tienta un montón. Precio irrisorio, link en la descripción y el comentario fijado. Si queréis un juego, una historia más o menos tranquilita, muy de la época de la generación de Xbox 360, que yo personalmente me encantan ese tipo de historia. Estoy ahora terminando el Space Marine 2, entre otros títulos, porque voy con varios a la vez. Estoy terminando el Space Marine 2, entre otros títulos, y sinceramente es que echo de menos la época de la Xbox 360 y de PlayStation 3, de juegos con, ¿cómo se llama? Con experiencias muy locas, cosas muy diferentes. Y que, te digo, que no me tenga que comprometer a jugar con ese juego más de 1500 horas, ¿no? Entre otros juegos tengo ganas de jugar al Pragmata y tal, que es un poco de ese rollo. Hablando precisamente de la generación de Xbox 360 y del juego que estoy jugando, también me he encontrado el Warhammer 40.000 Space Marine. Un juego que, te digo, en la época yo lo ignoré muy profundamente, porque yo ya, sinceramente, yo en la época tenía tal empacho de juegos ultra testosterónicos, por llamarlo de alguna forma, con ese ambiente sepia, Gears of War like. Mira que a mí me encantó el Gears of War 1, el Gears of War 2, el Gears of War 3, el otro que hubo, si no mal recuerdo, de yo que sé, me encanta Dark Sector, que también tiene ese rollo y tal. O sea, yo te digo, yo a tope con los juegos de la época. Pero te digo, yo ya cuando vi esto, yo digo, otro Gears of War. Y nada más lejos de la realidad. Ahora que estoy jugando el Space Marine 2, nada más lejos de la realidad. Y tengo ganas de jugar también cuando termine el 2 y pase un tiempo. Me voy a jugar al Warhammer 40.000 original. Lo he visto. Sinceramente, estas imágenes no les hacen justicia. Lo he estado viendo cómo se puede jugar en la máxima calidad que te da el PC. La verdad, bastante bien. Y en una handheld PC de tipo Steam Deck, pues no te va a hacer falta llegar a esas resoluciones, pero vas a poderlo jugar, obviamente, muy, muy sobrado. O sea, creo que va a ser una experiencia muy, muy buena. Por supuesto, obviamente, funciona perfectamente bien dentro de Steam Deck. Los he comprobado todo, así que no hay ningún tipo de problema. Link en la descripción, en el comentario fijado, como siempre. Me encuentro también con este título, que es un título que a mí me han recomendado un montón. Típico juego de puzzles, en fin. Metroidvania pone aquí, o sea, un poco también rollo, si no mal recuerdo, tipo Zelda o algo así. Un juego que muchos de vosotros conoceréis perfectamente. Un título súper bonito, un apartado artístico sobre todo muy interesante. La gente que ha jugado no dice que sea precisamente un juego fácil, pero que sinceramente tampoco creo que tenga una cantidad de horas que te vaya a comprometer tu vida entera. Pero la verdad, todo el mundo que conozco que se ha pasado este juego, que ha jugado este juego, lo recomienda un montón. Y este tipo de estéticas y tal es que le vienen muy bien para una máquina
pequeñita como puede ser Steam Deck, Asus ROG Ally, Lenovo Legion Go. Así que, bueno, aquí lo tenéis a precio de vergüenza. Así que link en la descripción y el comentario fijado. Nos vamos a ir con otro que me he encontrado. Este lo tengo súper pendiente. No, Rafa, deberías haberlo jugado. Bueno, tranquilo, ¿sabes? Que tengo mucho que jugar. Este Marvel Guardian of the Galaxy, sinceramente, este Guardianes de la Galaxia es uno de esos títulos que en su momento yo lo ignoré fuertemente y con el paso del tiempo lo he ido viendo. Empecé a jugarla, no te miento si te digo que no lo he jugado. Habré echado 2, 3, 4 horas, que es el principio. Y sinceramente, un apartado gráfico brutal, ¿cómo se llama? Una apuesta cinematográfica muy, muy chula. La jugabilidad, pues en 2, 3 horas, pues tampoco es que la haya podido exprimir al máximo. Pero te digo, me pareció muy interesante. Lo que pasa es que, claro, era probando máquinas y tal, y no le di tiempo. Después venía con otro juego. Era la época en la que estaba superviciado a 18.500 Visual Novel. Y entonces, bueno, le dediqué mi tiempo a otro tipo de títulos, ¿no? Pero, ¿qué queréis que os diga? Me lo he encontrado a precio irrisorio. Y, hombre, yo creo que merece muchísimo la pena. Funciona en Steam Deck, obviamente. Merece muchísimo la pena si no lo teníais en el punto de mira, porque es un juego de clásica, de aventura, típico, o sea, sin ningún tipo de historia. Un juego típico de ¿cómo se llama? De Eidos Montreal, que debería haber sido el típico juego que Eidos Montreal deberían haber hecho para Square Enix en la época que tenían los derechos de Marvel, ¿no? No haber hecho el Avenger ese cutre que hicieron, no haber hecho títulos como estos que, en fin, este fue el último y ¿qué queréis que os diga? Ya se llevaba la mala fama y yo personalmente, es que al principio yo creía que era una basura tipo Avenger, pero que una pena porque no era precisamente eso. Otro título, este se lo pasó mi pareja en Steam Deck, o sea que obviamente tiene que funcionar porque si no. Y yo me lo he estado jugando, lo habré echado como 3 o 4 horas en esta maquinita, en una Aya Neo Pocket S ARM, o sea, ya sabéis, con Armada OS, que es un sistema operativo, en fin, un poco loco para chips de Qualcomm. Pero en fin, un título, te digo, un remake del Castle of Illusion, que sinceramente me parece muy divertido, me parece muy entretenido. Y que, ¿cómo se llama? Con esa mezcla entre 2D, 3D que hace, la verdad es que tiene un apartado estético y te digo, no te vas a volver loco. Hay alguna fase que a lo mejor te pueden dar un poco de dolor de cabeza porque a lo mejor el control no es que sea lo más sutil del mundo, pero ¿qué queréis que os diga? Me parece un juego que, te digo, mi pareja sí se lo gozó entero y yo le habré echado eso, la mitad más o menos del juego me dijo que ella que iba yo, así que más o menos lo tienes por ahí, ¿no? Y yo lo estuve jugando en pantalla más pequeñita, así que te digo, este juego sí que merece la pena jugarlo en pantalla pequeñita porque lo disfrutas un montón y se siente eso, como un juego clásico de máquina portátil, o sea, es como yo lo sentí. También es verdad que yo lo jugué en una máquina muy portátil como puede ser esta, que es mucho más pequeña que la propia Steam Deck, ¿no? Vamos a ir acabando con un par de títulos. Este título me ha dado coraje encontrármelo porque lo tengo en mi lista de deseados, lo tengo en mi lista ahí para comprármelo y me lo he encontrado a precio de vergüenza. Obviamente funciona bien en Steam Deck y tal. Es un juego sobre todo narrativo, rollo visual novel, tengo entendido, y sinceramente lo ves así y tal, pero es un juego narrativo, ¿vale? O sea, que no te vayas a volver loco y sinceramente tiene una pinta espectacular y me atrae muchísimo. Encima está completamente traducido al castellano y este tipo de títulos, es que no sé si es filipino, indonesio, son gente que ahora mismo, o sea, dentro de Filipinas, Indonesia y tal, que están sacando títulos narrativos de este rollo y lo están petando profundamente y te encuentras con cosas muy, muy potentes. No sé si son también los chicos de Coffee Talk, los que estaban, ¿cómo se llama? Que son también de por allí, los chicos de Until Then, que creo que sí que son de Filipinas. Una verdadera barbaridad, son países que ahora mismo están dando muy al toque, mi rey, lo que viene a ser la calidad en este tipo de títulos y la verdad me está pareciendo muy interesante y nada, aquí lo tenemos a precio verdaderamente de vergüenza, o sea que y además este vuelvo a decir es otro de esos juegos perfectos para jugar en Steam Deck, ¿no? Y vamos a ir acabando con otro de esos títulos que yo tengo pendiente. Yo me jugué la trilogía de Mafia 1, 2, 3, me la jugué en su momento, el Mafia 1 en un PC con FPS negativo, o sea, no tenía un ordenador para jugar al Mafia 1 original demasiado bien, pero bueno, incluso así me lo pasé. El Mafia 2 me lo jugué en 360, el Mafia 3 me lo jugué en 360. No tengo un buen recuerdo del Mafia 3, también te lo tengo que decir, pero bueno. Y nada, me he encontrado aquí con este Mafia Definitive Edition. He empezado a jugarlo porque este sí que lo tengo, no me lo he terminado, la Definitive, el remake, ¿no? Y la verdad, porque claro,
claro, también es que es el mismo juego, ¿no? Entonces, sí, tenía ganas de jugarlo y tal, pero dije, joder, no voy a gastar mi tiempo en este, pudiendo jugar otro que no haya jugado y tal. Pero bueno, la verdad es que lo tengo súper pendiente. Si no has jugado Mafia, tú sí que no te lo deberías de perder, porque Mafia es algo magnífico. Y te digo, el remake, por lo menos por lo poquito que pude estar jugando, se ve... Uf, cómo odiaba esta fase, es la puta mierda. Pero bueno, que te digo, el remake se ve increíble. Y yo sinceramente me jugaría el remake a día de hoy si quieres jugar al propio Mafia, ¿eh? Así que nada. Espero que os haya parecido interesante el vídeo. Creo que han sido una buena selección de juego muy, muy chulo para poder jugar en tu Steam o cualquier handheld PC por menos de 5 euritos. O sea, precios realmente populares y que creo que son muy interesantes. Si no sabías muy bien a qué jugar ahora mismo y tal, no tienes que gastarte 200, 100 pavos, 80 pavos en un juego. Por muy poquito dinero te estás dando cuenta que tienes aquí verdaderos titulazos. Juegos con graficazos, juegos con historias increíbles, jugabilidades completamente adictivas. Así que, bueno, espero que te haya parecido interesante el vídeo. Tienes todos los links en la descripción y en el comentario fijado. Y nos vemos en un nuevo vídeo. Chao.